La experiencia es inexplicable, no habría de veras las palabras suficientes para poder comunicar y expresar lo que se siente. Simplemente al aterrizar en Tel Aviv, la atmósfera ya es completamente diferente, ¿no? La caminata por la Vía Dolorosa, el Muro de los Lamentos, Mar de Galilea, el Mar Muerto, bueno, todo, Belén, la tumba de David, la tumba de Jesús, todo fue una experiencia muy, muy bonita. Sí, muy contentos, de veras. Pues qué bueno, y Sí. por ahí me va a poder contar todavía más. Pero bueno, claro, ya está el documento arriba sobre el calendario profético, Roger, y cómo está eso de fácil. Ahorita, antes del programa, 30 segundos lo logré bajar. Realmente muy sencillo, a través del WhatsApp. Así es, Jonas, y si usted y yo lo hacemos, imagínese ya todos los demás. Es muy fácil, o si no, usted le dice a algún sobrino o a alguien que le ayude, y yo sé que con mucho gusto lo hacen. En el WhatsApp, como dije, +1 469, ahí está la información al pie de la pantalla, +1 469 781 1000. Que usted ingresa ahí el asesor virtual le va a estar saludando muy cordialmente y además le va a poner las opciones en descargas. Es muy fácil, descargas usted, porque es un documento que usted tiene que descargar, entonces en descarga la primera opción que aparece ahí, calendario profético. Ya el doctor Armando Alducin nos ha compartido un resumen de todo lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Bueno, estamos en orquesta, el pastor Alducin nos va a compartir el día de hoy acerca de esto del calendario profético y hablando de Israel, de todo lo que gira en torno a esta país, a esta nación, ¿verdad?, que está en el centro de la voluntad de Dios, y mucho de lo que conocemos de las Sagradas Escrituras gira en torno, ¿verdad?, a lo que la historia de Israel, y que pareciera como que, bueno, ya pasó, no, sigue siempre, ¿verdad?, en el centro del mundo, todo lo que pasa ahí, todo el mundo tiene que saber qué es lo que está sucediendo, porque es como el reloj, ¿verdad?, mundial. Así que, Pastor Alducin, agradecido siempre porque usted comparte esto con nuestros televidentes de una manera muy sencilla, lo pueden descargar ahí, y ese es el tema que nos ocupa hoy. Usted recientemente viene de Israel, ¿verdad? Y no sé si usted cuando ya pone los pies ahí empieza a sonar el reloj, de tic, 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 ¿verdad? De que está ya cuenta regresiva, o cómo sintió usted justamente el estar ahí y entender el cumplimiento profético de todo lo que se vive en torno a Israel. Claro, es que es algo muy, muy, muy diferente leer la Biblia y oír de Capernaum, de Belén, de Jerusalén, etcétera, etcétera. Y otra cosa es estar físicamente en esos lugares. Y ahora que uno regresa de Israel y abre uno la Biblia, tiene uno una comprensión mucho más grande acerca de todo, porque ya veo Capernaum, veo Belén, el Mar de Galilea, y ya inmediatamente nos ubicamos geográficamente en el lugar donde estuvimos, físicamente, y cobra otra perspectiva completamente diferente. Es maravilloso, de veras, esta estadía en Israel. Y una de las cosas más importantes que me confirmaron en mi vida fue que no cabe duda que una de las evidencias más grandes de la existencia de Dios es la nación de Israel. Cuando uno desconoce la historia, está condenado a repetirla, dice un dicho, un proverbio. Y cuando nosotros conocemos verdaderamente, profundamente, analíticamente, histórica, geográficamente, teológicamente, paleontológicamente, la historia de Israel, y nos sumergimos en toda esta información, queda uno, ¿verdad?, que completamente admirado, asombrado, porque es una historia maravillosa de sobrevivencia, de profecías cumplidas al pie de la letra, de una nación que se cobró su independencia en un solo día, junto con su soberanía nacional, una nación que ha sido perseguida a través de los siglos como consecuencia de la maldición que cayó sobre los judíos, la forma como regresaron en 1948, el 14 de mayo, para ser más exactos, y todo esto es maravilloso, y esto nos cobra y nos da una seguridad, una confianza mucho, mucho más grande, y una comprensión todavía más profunda de por qué Dios escogió a Israel. Justo en este año estaban celebrando el 75 aniversario del establecimiento de la nación de Israel, por el del 48. Me imagino que usted vio mucho movimiento, Pastor Alducin, cuando estuvo por allá. Pero digamos, ¿cómo entender? Porque esto es, el documento que usted comparte con nosotros habla del calendario profético actual.
del mundo entero. O sea, ¿en qué etapa nos encontramos antes de entrar ya propiamente en lo que fue ya el establecimiento del Estado judío y todo el cumplimiento que hubo ahí? ¿En qué etapa de ese calendario nos encontramos, Pastor Alducin, de acuerdo a su perspectiva? Mientras más estudiamos la Biblia, más descubrimos que comienza la historia del llamamiento de un pueblo que Dios hace a través de Abraham y termina precisamente en Jerusalén. Apocalipsis 11 nos muestra que el anticristo estará ahí matando a los 2 profetas en la ciudad de Jerusalén. Así que los 66 libros de la Biblia cubren y tratan acerca del pueblo judío. Desde luego el centro es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero Israel cubre todas las páginas de la Biblia. Y si queremos nosotros realmente saber en qué tiempo nos encontramos, bueno, pues no es tan difícil saberlo. En Isaías 46, versículo 9 en adelante, el profeta escribió hace 2700 años: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir, que quede claro, Dios es el único que puede anunciarlos lo que viene, el futuro. Y esto lo hace Dios desde el principio y desde la antigüedad. Desde el principio de la Biblia encontramos nosotros Abraham, vas a ser padre de un hijo, este hijo se va a llamar Isaac, etcétera, etcétera. Después van a ser 400 años esclavos en Egipto, después van a ser liberados, después va a pasar esto, todo absolutamente cronológicamente. El Espíritu Santo nos revela en las Escrituras que Dios está continuamente detrás de la historia. Y aun cuando el hombre es libre y tenemos el libre albedrío, Dios tiene el control del final de la historia. Es lo que nos da confianza. Y continúa este versículo diciendo que anuncio lo porvenir desde el principio de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que podemos estar seguros que aunque no sabemos fechas exactas, sabemos los tiempos en que nos estamos nosotros, en que nos encontramos, porque desde el 48 que regresó a Israel, si Israel es el centro, como dice Ezequiel 5:5, es el ombligo, en el hebreo es ombligo, el centro de las profecías y del cuidado de Dios, entonces Israel está marcando un tiempo desde el 48 que regresó para mostrarnos que ha comenzado la cuenta regresiva de Dios. Cristo reprendió a los fariseos, Mateo 16, del 1 al 4, y les dijo que por qué ellos conocían cuando iba a llover, cuando se juntan los arreboles, pero no conocieron ni entendieron cuándo iba a venir el Hijo del Hombre. Y así Dios tiene el mismo carácter para con nosotros, para con nuestra generación. A Dios le interesa que seamos luz más que nunca. Para esta hora hemos nacido, para que podamos alumbrar al mundo, comunicar al mundo, exhortar a la iglesia, edificar a la iglesia, consolar a la iglesia con estas profecías, mostrando que Dios está al control de todo lo que está aconteciendo y mostrándonos que nos encontramos verdaderamente en la última generación. O sea, Israel regresa a su tierra. Si no hubiera regresado, ¿qué hubiera pasado? Si no regresa a Israel, ¿cómo lo ve usted, digamos, proféticamente? Claro, o sea, Dios había prometido desde Deuteronomio 28-29 que Israel tenía que regresar. Les dijo, este pacto, el pacto mosaico, es condicional. Si ustedes obedecen, los bendigo. Desobedecen, las maldiciones vienen sobre ustedes. Desobedecieron y vino la maldición sobre ellos. Pero había una promesa por todos los profetas, Amós, Ezequiel, Daniel, que iba a regresar a Israel. Y si regresó a Israel en el 48, esto significa, si no hubiera regresado, pues las profecías de estos tiempos no se hubieran cumplido. Otra, ¿a quién iba a perseguir el anticristo si Israel no regresaba? Si Israel no regresaba en el 48, ¿de cuál templo podríamos estar hablando? Porque para que el templo sea reconstruido, el tercer templo, Israel tenía que estar en su tierra. Así que la profecía de invasión de Rusia, Irán, Turquía y otras naciones tampoco se hubieran cumplido. Así que era imprescindible que Israel regresara.
marcándonos Dios desde el cielo y mostrándonos que nos estamos acercando finalmente a la historia tal como Él lo ha determinado. Impresionante, Pastor Alducin. A finales del siglo XIX, cuando Teodoro Herzl empieza con todo el movimiento sionista y que él declara, ¿verdad?, que en 5 o en 50 años, decía él, se iba a establecer una nación judía, y el movimiento decía, bueno, déjennos un sector en la tierra para poder nosotros ocuparnos de nuestros asuntos, viendo todo lo que pasaba, ¿verdad? Ya el movimiento, todo ese sentimiento antisemita llenaba Europa, y ellos en realidad estaban con un conflicto, y ver cómo Dios empieza a mover todas las piezas de las Naciones Unidas, de incluso conflictos bélicos y de todo, para ir moviendo todo y ir acomodando a que se estableciera en el 48 ese famoso discurso que hiciera David Ben Gurión y que dijera, bueno, una vez más se cumple lo que está establecido en la palabra, y empieza y continúa ese reloj, ese calendario profético que usted también pone aquí en el documento, Pastor Alducin. Claro, esto que acabas de mencionar es interesantísimo porque todo requiere una preparación. Si alguien quiere graduarse ingeniero, necesita primaria, secundaria, preparatoria y graduarse. Un pianista, un cantante, un deportista, todo en la vida requiere preparación de antemano, antes de poder recibir un certificado, un premio. Cuando Israel llega en el 48, la preparación que Dios hizo fue asombrosa. Tú lo acabas de mencionar. Primero comenzó a tocar el corazón de un hombre llamado Teodoro Herzl en el siglo XIX, que fue el primero que sintió la necesidad de que Israel tenía ya que regresar. O sea, en el tiempo profético de Dios tenía que ser en el 1948. Pero para esto tenía a los judíos que comenzar a despertar. Vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue la preparación para que pudieran llegar los judíos. ¿Por qué? Porque durante el principio del siglo XX, el siglo pasado, el Imperio Otomano Turco tenía el control del Medio Oriente. Fijémonos en estos detalles, y es por lo cual nos asombramos con mucho más profundidad al ver la mano sobrenatural de Dios. Entonces, el Imperio Otomano Turco tenía el control del Medio Oriente. Israel no podía regresar. Lógicamente, viene la Primera Guerra Mundial y los ingleses ganan, ¿verdad?, y le quitan al Imperio Otomano Turco el dominio y el control sobre el Medio Oriente. De 1923 a 1945, Inglaterra y parte de Francia tuvieron el control del Medio Oriente. Viene la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y el diablo de alguna manera sabía que tenía que acabar con los judíos, porque si regresaban a su tierra, estas profecías se iban a cumplir. Así que el diablo tiene un conocimiento parcial de muchas cosas que van a suceder. Dice Apocalipsis 12 que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, inicia la persecución final contra Israel. Entonces, esto es increíble porque ahora que nos encontrábamos, Jonás, en el Museo del Holocausto, allá en Jerusalén, la gente estaba asombrada. Los guías que son expertos en arqueología y en historia que nos tocaron, son personas cultísimas, o sea, tienen posgrados en esta historia, en paleontología y arqueología. Ninguno se entendía, ni tampoco dentro del Museo de la Historia. Estoy platicando con varios guías del museo, y yo les preguntaba, ¿qué causó a Hitler la obsesión que se desvió de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, de Rusia, que eran sus enemigos? Y Hitler se vuelve contra un pueblo étnico que no tenían armas, que estaban pobres, o sea, ¿quién se iba a fijar qué peligro representaban los judíos en la Segunda Guerra Mundial a Hitler? Pues ninguno, o sea, por donde quiera que le veamos. Entonces, ¿por qué esa obsesión de Hitler de llegar a una solución total o la solución final? ¿Por qué destruir a este pueblo? ¿Por qué le puso en el corazón que tenía que detenerlos y tenía que matarlos? Solamente la respuesta la tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Ningún arqueólogo, paleontólogo, historiador nos da la respuesta, ni escritores tampoco. Es el misterio completamente de la historia. ¿Por qué Hitler se volvió contra los judíos? ¿Quién puso ese odio en contra él? Y la Biblia nos lo dice. Satanás sabía que Israel iba a regresar a su tierra y usó a Hitler, gracias a Dios, que no los exterminó. Si los hubiera exterminado, no se hubieran cumplido las profecías. Y así llegamos a 1945, ¿verdad? Donde ya
en la Liga de las Naciones, se dan cuenta del holocausto, de la muerte de más de 6 millones de judíos, y se vuelven en compasión hacia el pueblo judío, les permiten regresar. David Ben Gurión a las 5 o 6 de la tarde declara el Estado de Israel libre, soberano, independiente. Al otro día los árabes los vuelven a atacar, y así toda la historia de Israel es una historia de sobrevivencia, de milagro tras milagro tras milagro. Pero todo esto tuvo que suceder. Teodoro Herzl, que el Imperio Otomano fuera eliminado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para que se cumpliera la palabra de Dios. Así que no cabe duda que Dios usa todos los eventos de la historia para finalmente cumplir sus propósitos. Recordar que este es lo que nos está compartiendo el doctor Armando Alducin hoy. Está en un documento que se llama justamente así, Calendario Profético, y que usted lo puede descargar totalmente gratis en el contacto que usted ya debe tener ahí en su teléfono o en el WhatsApp, más 1-469-781-1000. Ahí está apareciendo al pie de su pantalla para que usted lo vea. Descargas, ahí en la opción de descargas, y después cuando entra esa opción, la primera descarga que aparece es Calendario Profético. Nada más le da clic ahí y va a ver usted el PDF donde puede usted tener acceso a todo información tan importante, con pasajes bíblicos, con todo el estudio, ¿verdad?, que siempre el doctor Alducin nos comparte de una manera tan expedita. Doctor Alducin, usted habla de milagros. Es que yo creo que Dios es un Dios de milagros y uno lo ve constantemente, ¿verdad? Y justamente ver la historia y sobre todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel es justamente eso. Y usted pone aquí como uno de sus primeros puntos, ¿verdad?, en el milagroso renacimiento de Israel, ¿verdad? Como tantas cosas que se dan alrededor, y luego lo que sigue a partir de ahí, porque volver el desierto en campos fértiles y volver a restablecer todo lo que era, ¿verdad?, una nación en construcción, pero es milagro tras milagro, como usted lo está diciendo, Pastor Alducin. Sí, y además el profeta Jeremías, en su capítulo 23 de su libro, describe que Dios iba a hacer un milagro mucho más grande que la apertura del Mar Rojo. Porque el milagro en el cual Dios dividió el Mar Rojo, pues fue el milagro más portentoso en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios anuncia que vendría un milagro mucho más grande, que era precisamente el regreso de Israel en el 48. Por ejemplo, en el capítulo 23 de Jeremías, repito, versículo 7 y 8, dice: por tanto, he aquí vienen días que dice Jehová, en que no se dirá más, o sea, ya no se va a hablar más de esto. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Jeremías profetiza, viene un tiempo cuando ya no van a decir: fue el Dios, hizo un milagro increíble con el Mar Rojo. No, ahora va a venir un tiempo en el que van a decir algo mucho más grande, cuando Dios haga regresar a su pueblo a su tierra. Así que este evento del regreso de Israel en el 48 fue portentoso, fue un milagro en el cual Dios sonaba las campanas de Israel, está sonando las campanas todavía de la iglesia, está abriéndole a los que tengan hambre y sed de justicia, que no son cristianos y estén buscando la verdad o evidencias de la verdad. Les está mostrando estas evidencias históricas, geológicas, arqueológicas, ¿verdad?, de todas las disciplinas académicas que podemos encontrar. Pero también hay otro fenómeno muy importante, maravilloso e interesante, que preparó el camino también de Israel. Por ejemplo, de 1517 a 1917, el Medio Oriente, repito, estuvo bajo el control de los turcos, del Imperio Otomano Turco, y perdieron la guerra y ganaron la victoria los ingleses. Este imperio, el Imperio Turco, Otomano Turco, como dijimos, tenía que ser eliminado forzosamente, porque los judíos no pudieron haber regresado a su tierra cuando un imperio estaba al control, y principalmente los musulmanes. Entonces, Dios tuvo que crear los estados árabes también, no solamente el regreso de Israel, sino los estados árabes de alrededor de Israel también tenían que ser formados para que Israel naciera
a la par con todos estos enemigos que a su alrededor se convertirían en sus espinas en su costado. Por ejemplo, vamos desde Afganistán, 1919 es formado, Egipto 1922, Arabia Saudita 1932, Irán hasta 1935, Líbano 1943, Siria y Jordania 1946, Israel 1948. Todas estas profecías estaban relacionadas y es maravilloso porque las encontramos también profetizadas en la Biblia. Por ejemplo, aquí en Lucas encontramos nosotros esta profecía en el versículo 21 de Lucas, que dice así, capítulo 21 de Lucas, versículo 29. Escuchemos con atención la profecía que acabamos de leer en Jeremías. Y dice así, Lucas 21, 29. También les dijo una parábola, miren la higuera y todos los árboles. En Mateo 24, 32 a 37, no dice todos los árboles. ¿Se acuerdan? Nada más dice, mirad la higuera, que ya hemos visto sin ningún lugar a dudas que se trata con Israel. Porque el día anterior había Dios maldecido a la higuera profetizando la maldición que vendría sobre Israel. Pero ahora Lucas le agrega, miren la higuera y todos los árboles. Y si la higuera es un árbol, ¿quiénes son todos los demás árboles? Cuando ya brotan, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean que todas estas cosas sucedan, saben que está cerca el reino de Dios. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Quiénes son todos estos árboles alrededor de la higuera? Todas las naciones que comenzaron a nacer y a ser colocadas geográficamente por Inglaterra, por Francia, etcétera, etcétera, en el Medio Oriente, porque el Medio Oriente no era así como lo conocemos ahora el siglo pasado. Todo esto fue conformado conforme a las profecías de la Biblia. La historia nos enseña que Dios es el que ha escrito la historia. Ahí yo no recordaba, bueno, no sabía de Egipto, impresionante, ¿verdad? Que en 1922. Sí. La mayor parte de las naciones desde el 23 en adelante comenzó a conformarse todo. Con sus límites y... Exactamente. Wow. Increíble, maravilloso. Mencionaba usted, Pastor Aldo. El Señor reina. Sí, claro. Mencionaba ahora usted la visita al Museo del Holocausto, si es que se puede llamar así, el Yad Vashem que llaman allá en Israel, ¿verdad? Porque es no sé, uno tiene que, ¿verdad?, sentirse... amarrarse fuerte, ¿verdad? Porque incluso yo recuerdo cuando me tocó, tuve la oportunidad y por la bendición de Dios de estar junto con mi esposa, el guía, a pesar de no sé cuántas veces él hará ese recorrido con grupos diferentes de diferentes naciones, pero el guía terminó llorando, explicándonos todo lo que sucedía, porque, o sea, las fotografías, ver ahí los zapatitos de los niños y todo lo que se evidencia ahí, es terrible. El campo de exterminio, fotografías como el de Auschwitz, ¿verdad? Allá, y todo lo que se ve, de hecho aquella piedra que dice nunca más, ojalá esa historia en el mundo no se vuelva a repetir, aunque uno ve como que el sentimiento antisemita siempre está ahí, pero usted habla aquí un punto, el genocidio nazi, como uno de los puntos, ¿verdad?, en donde tenían que cumplirse para el establecimiento del Estado de Israel, que es lamentable, ¿verdad?, lo que sucedió en esas guerras, pero a pesar de todo, Dios siempre sabe sacar lo mejor, aún de los errores que cometen los seres humanos. Claro, y una cosa importantísima, que uno que lo mencionas, estando dentro del Museo del Holocausto ahí en Jerusalén, una de las cosas que yo tenía 10 años que no había regresado a Israel. El 2013 fue el último año que regresamos. Y después de 10 años regresamos ahora a Israel, hace una semana. Y otra de las cosas que me impactaron muchísimo es ver de qué forma el sueño de los nazis no ha muerto. O sea, Hitler comenzó a soñar en una super raza, crear una super raza, la raza aria, a través de los experimentos de Joseph Mengele, el doctor famoso de Hitler, de poder crear una super raza, güeros, de ojos azules, etcétera, etcétera, nada más, y tratar de convertir el mundo bajo el nazismo. Han pasado aproximadamente como 75 años y se vuelve a repetir el sueño. El director del Foro Económico Mundial, actualmente en el siglo XXI, Klaus Schwab, un alemán, judío por cierto, tiene el mismo sueño, y alemán también, crear una superraza a través del transhumanismo y la inteligencia artificial. O sea,
Satanás quiere deformar, robar la identidad definitivamente de los seres humanos. Quitar y robar nuestros géneros, no somos hombre y mujer, somos más géneros, etcétera, etcétera. Desarticularnos mental y físicamente y poder proveer otra solución a que el mundo pueda continuar creyendo que somos amibas, que venimos de la evolución. Tanto Marx, Freud, Nietzsche, todos estos filósofos del siglo XIX, siglo XX, tuvieron la misma tendencia, crear una raza, tenemos la solución para los problemas mundiales, etcétera, etcétera. Pero es triste ver cómo la historia nos enseña que no aprendemos de la historia. Uno sale del Museo del Holocausto, como lo acabas de decir, nos embarga una tristeza, un odio por la maldad. ¿Cuánta maldad puede haber en el mundo para que hayan acumulados miles de cadáveres y aventados a las fosas, completamente esqueléticos, no les daban de comer a los judíos, etcétera, etcétera? Pues estamos al final de la historia en el siglo XXI, repitiéndose otra vez. Viene otra vez la misma idea de crear un superhombre, una superraza. Este señor Noah Harari, secretario y consejero del Foro Económico Mundial, negando que la Biblia es real, que Jesucristo ni siquiera existió, y están ahora tratando de inventar a través de la inteligencia artificial una Biblia superior a la Biblia que tenemos. O sea, el mundo ha llegado completamente a una psicopatía, a una paranoia, a una esquizofrenia, a desórdenes múltiples de la personalidad de la mayor parte de los gobernantes que actualmente se encuentran en las naciones. Usted, bueno, en los puntos aquí que menciona, me parece interesante el punto 6 que habla del surgimiento del ejército de Israel y el 7 sobre la preservación y prosperidad de Israel. Estos dos asuntos, ¿qué importancia juegan en estos tiempos escatológicos? En Amós, veamos cómo todo lo encontramos en la Biblia. Esto es maravilloso, hermanos. En Amós 9, 14 y 15, hace 2500 años, se profetiza lo que sucedió en 1948, pero los detalles son asombrosos. Hace 2500 años, dice así, Amós 9, 14 y 15. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas. Número 1. 2. Las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, escuchemos esto, lo que dice Dios, nunca más, desde el 48 que llegaron, serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Veamos en primer lugar, los que tienen Biblia, ponle ahí 14 de mayo de 1948, porque fue cuando se cumplió esta profecía al pie de la letra. Vinieron del cautiverio después de casi 1900 años, los judíos a su tierra. 2. Estaba devastada, despoblada, no había absolutamente nada, no había viñedos, no había árboles, no había construcciones cuando llegaron los judíos. Aquí dice que iban a habitarlas e iban a plantar vino, y iban a plantar huertos. En 1950, exactamente 2 años después que los judíos regresan, plantan 6 millones de olivos en una de las obras más grandes de la ingeniería hidráulica del siglo XX. Impresionante, 6 millones de olivos, un olivo por cada judío que los nazis mataron. Y luego finalmente dice la profecía que los plantaría Dios y que ya jamás los iban a arrancar. Vimos ya que en el 48, al otro día, el 15 de mayo, se juntan 4 naciones árabes para atacarlos. 1956, 1967, junio del 67, la guerra de los 6 días, cuando el presidente Abdel Nasser de Egipto se reúne con Siria, con Irak, con Líbano, para activarlos, motivarlos de que ataquen a Israel y que los echen al Mediterráneo. Comienza la guerra y los judíos, sabiendo que la mayor parte de los árabes desayunan temprano, como a las 6, 7 de la mañana, se levantan en sus aviones los judíos, y el 6 de junio, entre el 6 y el 7 de junio,
de 1967. Esto es asombroso. Se suben a sus aviones y barren con toda la aviación de los egipcios, con toda la aviación de Siria, de Líbano, Jordania. El rey Hussein, que oyó que estaban haciendo una propaganda falsa, estamos ganando la guerra de los judíos, se une al presidente Nasser de Egipto y bombardean también toda la aviación de Jordania. Una vez que la aviación de Egipto, Jordania, Siria y Líbano han sido eliminadas, pues los judíos tenían el control total de toda la tierra de Israel. Avanzaron a la península del Sinaí hasta Egipto, conquistaron las colinas de Golán y regresaron y recobraron parcialmente la parte occidental, de Jerusalén, porque más tarde, meses después, la tuvieron que devolver, pero recobraron todo Jerusalén por primera vez en la historia. Pero es otra historia, ¿verdad?, que tenemos que algún día contar, porque las Naciones Unidas les obligaron a devolver y se quedaron con el Muro de los Lamentos. Del Muro de los Lamentos a la izquierda ya les pertenece a los musulmanes, donde está la famosa mezquita de Omar. Pero esta guerra de los 6 días fue una de las cosas más milagrosas, y el mismo general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la batalla en 1990-91 del desierto contra Hussein, cuando Saddam Hussein atacó Kuwait. El general Schwarzkopf, que fue el jefe de toda la coalición de todos los militares de 29 naciones, dio una conferencia en West Point, en Estados Unidos. Quiero terminar con esto. Y el general Schwarzkopf dijo lo siguiente: yo, como general 4 estrellas, he estudiado las guerras de Alejandro el Magno, de Napoleón Bonaparte, de Carlomagno, de Gengis Khan, etcétera, etcétera, y nunca he visto una guerra, dijo el general Schwarzkopf, que tiene su libro en sus memorias, como la guerra de 1967, cuando los judíos no tenían ninguna probabilidad de salir vivos. 1 contra 12 a la 5ª potencia. Estas eran las probabilidades que tenían de salir vivos. Y en 6 días los judíos hacen algo espectacular. Acaban con 5 naciones árabes, con el ejército de 5 naciones árabes, porque dice la Biblia que cuando fueran instalados, nadie los volvería a sacar de su tierra. Estamos en el siglo XXI, los siguen atacando, se nombran grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, los Yudis, etcétera, etcétera, y que hemos visto, no han podido sacarlos de su tierra, porque lo dice Jehová, el Dios de la Biblia. Menciona usted la Biblia, Pastor Alducin. Bueno, de recordar que este documento que el doctor Alducin nos está compartiendo hoy está ahí en el WhatsApp de enlace, el contacto, ojalá que usted ya lo tenga, +1 469 781 1000. En la opción de descargas, la primerita que aparece ahí es este calendario profético, cumplimiento profético, ¿verdad?, que ya ustedes pueden descargar. Y nada más como un insumo adicional, doctor Alducin, porque creo que algo importante que sucede, y curiosamente diría uno, previo al establecimiento del Estado judío, empiezan a aparecer en las cuevas de Qumran unos manuscritos, y que curiosamente entre todos estos 900 documentos que salen ahí, todos los libros de la Biblia hebrea estaban ahí, como diciendo Dios, bueno, voy a poner en perspectiva el cumplimiento de las profecías, de la palabra, de la veracidad de las escrituras, ¿verdad? Y lo que eso vino a significar luego para todos los estudiosos de las Sagradas Escrituras, el poder confirmar todos los escritos bíblicos y ajustar lo que había que ajustar, pero como con ese hallazgo que algunos le llamaban como el hallazgo arqueológico del siglo XX, ¿verdad?, encontrar todos esos fragmentos y cómo empezaron a circular por el mundo entero, confirmando la veracidad de la palabra de Dios, y cómo por eso cuando usted pone aquí los textos bíblicos, yo creo que es importante que la gente entienda cómo Dios en realidad como que va poniendo en escena todo para que la gente entienda que la Biblia es verdad. Claro, cuando llegamos al Mar Muerto, iniciamos nuestro recorrido de Tel Aviv y subimos por todo Jope, Haifa, llegamos al Mar de Galilea. En el Mar de Galilea unimos 3 barcas, porque éramos muchísima gente, ahí tuvimos canciones, les compartí la palabra y comenzamos a bajar hacia el sur, Jerusalén, y luego fuimos hasta el Mar Muerto. Y de regreso otra vez, subiendo otra vez hacia Jerusalén, pasamos por las cuevas de Qumran. Y el guía está como a 20 minutos del Mar Muerto. Y está del lado izquierdo, es una montaña llena, pero llena de cuevas, donde habitaron un grupo llamado los esenios, que cuidaban cabras y borregos, y uno de ellos aventó una vez una piedra y rompió un frasco. Así fue como encontraron los rollos del Mar Muerto, según nos contó el guía. Entonces se acercó este pastor
y encontró estos rollos que para él no le dio importancia. Los llevó a un mercado, después a Jerusalén, y los compró una persona también común y corriente, y una persona que iba pasando por ahí le llamaron la atención, y fue el que se los llevó a su laboratorio. Era un arqueólogo, iba descubriendo pues que eran documentos escritos con más de 2500 años de antigüedad, los rollos de Qumran, y entre ellos se encuentra completamente el libro de Isaías. Y cuando entramos al Museo del Holocausto, ahí se encuentra todo alrededor el libro de Isaías, tal como se encontró en estas cuevas. Estaba en el Museo del Holocausto, lo pasaron al Museo del Libro, y lo han cambiado, pero es todo completamente el rollo de Isaías, dándonos, ¿verdad?, la confirmación, la veracidad que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántas personas dicen, la Biblia fue hecha por hombres, esto y el otro? Bueno, no hay ningún documento de la Ilíada, de Odisea. Muéstranos, podemos pedir a la gente, muéstranos los documentos más antiguos que tú me puedas, a excepción de los escritos del Código de Hammurabi, ¿verdad? A excepción de eso, que es un documento antiguo que no tiene profecías, no hay nada comparado con lo que encontraron en los rollos del Mar Muerto, dando testimonio a Dios una vez más a la gente que realmente es sincera y busca evidencias de que la Biblia es la verdad, las pruebas de que la Biblia es inspirada por Dios y que tal como la tenemos, es tal exactamente como en los originales se escribió. Habiendo sido usted ateo, ¿verdad?, en su juventud, y digamos, ¿qué discutía usted que hoy dice, wow, qué equivocado que estaba, ¿verdad? Y cómo poder debatir con gente que sencillamente quiere decir, no, ese es un libro cualquiera, escrito por hombres, como acabas de decir. Sí, bueno, dentro de mi ateísmo, antes de ser cristiano, realmente, Jonás, nunca leí la Biblia. Yo quería ser cura a los 12, 13 años de edad, y mi familia era muy religiosa. Teníamos una Biblia arriba de un piano con un candado. Y solamente cuando llegaba el arzobispo, él tenía la llave. O sea, wow, estaba prohibida que el populus, ¿verdad?, pudiera leer la Biblia más que con la autoridad o el imprimatum de un arzobispo. Ya hasta 1962-63, Juan XXIII, el Papa, quitó esto y se dictó el concilio ecuménico, donde se quitaba completamente la negación de que leíamos la Biblia, y ya la Biblia llegó al pueblo común y corriente. Pero aún así, durante todos los 70s, 80s, yo no tuve la oportunidad de leerla. O sea, hasta que mi hermano un día llega y me comienza a hablar de Juan, yo la relacionaba con la religión. Yo decía, no, la Biblia es un libro religioso como los Vedas de los persas, como el Tripitaka de Buda, como el Corán de los musulmanes. Y por eso era mi aversión a la Biblia sin ni siquiera haberla hojeado. Pero comencé a leer el Evangelio de Juan y pues ya es muy largo el testimonio y no llegué más que hasta Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí me di cuenta que no podía comparar a Jesús con Mahatma Gandhi, ni con Zoroastro, ni con el Dalai Lama, ni con Buda. Nadie había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, de una forma tan radical. Así que Jesús era lo que él dijo ser, o ha sido el psicópata, loco, paranoico más grande de la historia. Pero que nadie venga a decir, fue un gran revolucionario, un gran maestro de moral, porque Jesús no nos deja esa opción. Él es lo que él dijo ser, o lo haces a un lado. Y si lo haces a un lado, estás haciendo a un lado a la vida misma. Por otro lado, tenías 10 años de no ir. ¿Qué te impresionó? A veces uno va a un lugar, pasan 10 años y vuelve uno y ve como que está todo igual y como que todo en su mismo lugar, muy pocos cambios. ¿Qué te impresionó de en todo, en lo social, en lo infraestructura, desarrollo, calles, qué sé yo, estructura, físicas, algo que te llamara la atención o varias cosas que... Bueno, ahora sí que yo fui en mi casa desde que era niño, o sea, mi papá me corrió. Mi papá me corrió desde que tenía 13, 14 años de edad, porque de todas las escuelas me corrieron. Me decepcioné tanto en la religión que ya no quería ni siquiera estudiar. Dije, todos roban, el papá roba, los políticos roban, todo es, la vida no tiene ningún sentido. Y además, somos una amiba, vamos a regresar a la tierra, para que soy bueno, para que soy santo. No vale la pena estudiar ni capacitarme nada. Pero me apasionaba muchísimo la investigación. Y pues comencé a estudiar a Sherlock Holmes.
todos los libros de estudio balística, criminología, dactiloscopía, quería ser detective. Después comencé a soñar en ser del Mossad de Israel, de alguna agencia así que investigara, etcétera, etcétera. Bueno, probé en tantas cosas, pero nada me impresionó del mundo, porque precisamente cuando recibí a Cristo a los 28 años, yo estaba decepcionado de todo. Me quise quitar la vida más de 2 veces. No tenía, toda la vanidad y vanidades, como dice Salomón, todo carecía de sentido, de propósito en mi vida, hasta que encontré a Jesús. Yo sabía que al encontrar a Jesús ya no había nada más que buscar. Él era lo que estábamos buscando y lo que todo el mundo busca en diferentes cosas, en diversiones, en filosofía, en libros, en intelectualidad, en fama, en publicidad. Pero es Jesús el vacío que solamente puede llenar. Pero entonces, Israel, en cuanto a los 10 años de cambio, ¿qué notaste? Ah, perdón. Sí. Estos 10 años que no regresé a Israel. Correcto. Ok. Sí. ¿Qué viste? O sea, ¿qué te llamó la atención? Así, wow, esto, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha echado a perder esta gente? Pero hay de todo, ¿verdad? En Israel, están movimientos fuertes de todo, ¿verdad? Claro. Bueno, lo que ha cambiado es que ahora Tel Aviv es el centro mundial de los gays. Se mudó de Madrid a Tel Aviv, ¿verdad? Entonces, Tel Aviv hay más discos y más centros de gays que en cualquier parte del mundo. Así que tener mucho cuidado en Tel Aviv, ¿verdad? Salir de las 7, 8 de la noche es bastante peligroso. El mar de Galilea me impresionó increíblemente, porque ahí llegamos una noche, en la mañana nos levantamos temprano, iba a haber precisamente un desfile gays, y llegamos el 7, el 8, el 9 de junio fue el desfile gays por todo Tel Aviv. Gracias a Dios que nos dijeron los guías, va a comenzar a las 12, fuimos al mar de Galilea, nos tomamos fotos en el mar de Galilea y nos fuimos al hotel otra vez y ya nos agarramos rumbo para el norte de Israel. Pero me impresionó eso, ¿verdad? Número 1. Número 2, y me impresionó también que en Apocalipsis 11, la Biblia haya profetizado que así acabaría Israel. Dice Apocalipsis 11 que sería como Sodoma y como Egipto, increíble. Y Israel es una impresionante religiosidad asfixiante, porque, ¿verdad?, los religiosos judíos ortodoxos, los que están todos de negro, es increíble cómo no saludan a nadie, tratan con la punta del pie a todos, o sea, son los fariseos del siglo XXI, y la increíble depravación e inmoralidad en Tel Aviv. En Jerusalén no es, en Jerusalén hay religiosidad y en Tel Aviv degeneración. Todo lo demás de Israel, la gente está tranquila en los kibbutz, trabajan en paz, nadie los molesta. La agricultura, como el desarrollo de la agricultura, el clima, la lluvia, digamos, porque él decía, o sea, desierto aquí. Es impresionante la cantidad de árboles que han sembrado. Por todos lados ves una agricultura, invernaderos, o sea, le dan una importancia que no había visto yo jamás en ninguna parte a la agricultura. Y están sembrando como no nos imaginamos. Tienen máquinas supermodernas, tienen invernaderos, cuando hace mucho calor cubren completamente los viñedos, los sembradíos de uvas, etcétera, etcétera. Y por todos lados ves obras, ya están haciendo más edificios, cosa que está prohibido. También es muy importante que sepamos que se les da una jubilación. No hay una persona de Israel que no tenga seguro de vida. No hay una persona que no tenga seguro de gastos médicos, no hay una persona que cuando se jubile se quede abandonada por el gobierno. Todos están completamente protegidos, no hay una sola persona que no tenga trabajo. Entonces, es una cultura y una sociedad avanzadísima y lo entendemos ahora. Como dice Salomón, toda excelencia de obras despierta la envidia del prójimo. Esta es la razón por la cual hay tanta envidia de tantas naciones árabes, porque es una nación próspera. De todos los premios Nobel que ha habido, el 65% son judíos. Entonces, es impresionante la forma como la mano de Dios, a pesar de que ahorita no son el pueblo de Dios, porque ahorita no hay judío, ni griego, ni gentil, ¿verdad? Somos la iglesia. Dios no se ha olvidado de las promesas que le dio a Abraham. Hay preguntas que están ingresando. Ahí que están entrando, sí. Exactamente, aprovechar algunos. Siempre que lo ven, Pastor Aldo, van a hacer preguntas. Y hablando de Israel, menciona a José Santos de Colombia. ¿Por qué Israel nombra a Jerusalén como su capital? Bueno, porque lo vemos claramente en la Biblia. O sea, Dios en Primera de Reyes, en Crónicas,
lo dice, y Jerusalén será donde ponga mi Hashem. Hashem es nombre en hebreo. El nombre de Dios está en Jerusalén. La palabra Yehushalom en el hebreo significa la ciudad de la paz. Ahí nació, ahí fue Cristo crucificado, Cristo resucitado, ahí vino el Espíritu Santo, ahí va a ser la ciudad donde vamos a reinar eternamente con Jesús. David va a ser el corregente con Jesucristo. Esta es la razón por la cual es capital. Pero no lo habían aceptado hasta que el presidente Trump declaró oficialmente de que se devolviera a Jerusalén o se le nombrara como la capital oficial del Estado de Israel. Porque siempre Jerusalén, en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es la ciudad de David, la ciudad que conquistó David para poner en ella el nombre de Yahvé, de Jehová de los ejércitos. Dice también Francisco desde México, ¿cuándo invadirá Rusia a Israel? ¿Qué le podría usted responder, doctor Alducin? Bueno, la situación ahorita está que arde. No sé cuántos han leído, pero los últimos sucesos en 2 semanas son los siguientes. Número 1, China pone bases en Cuba. Recordemos que esto pasó en 1962 cuando Nikita Khrushchev puso misiles y el presidente Kennedy le dijo a Nikita Khrushchev, ¿lo sacas o entramos a una tercera guerra mundial? Ahorita Biden, pero ni pío ha hecho. Ahí está una base de inteligencia, una base de cohetes en Cuba de China para comenzar ya a espiar y controlar Estados Unidos, y Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada. Número 2, el secretario de Estado Blinken acaba de ir a la China, así a pedirle, a casi hincarse con Xi Jinping, el presidente, para poder decirle, no vamos nosotros a intervenir en Taiwán. Y le dice el presidente, China, pues me sacas todos tus portaaviones porque queremos la independencia de Taiwán, y Estados Unidos vuelve a doblar las rodillas, como las dobló en Afganistán, cuando dejó ahí la embajada y dejó billones de dólares en armamento. En tercer lugar, China se une con Arabia Saudita y con Irán para que puedan ya formar, junto con Rusia, un grupo que van a tratar de desbancar al dólar como la moneda de reserva para comprar los petrodólares. Y China continúa estableciendo en Sudamérica también bases nucleares, bases de submarinos, donde ya Estados Unidos está completamente rodeado. Y el peligro es lo siguiente. Dentro de la psicología clínica, decía un gran médico, que por cierto se convirtió, Jordan Peterson, es un hombre inteligentísimo. Él dice lo siguiente: el problema de una persona con desórdenes clínicos, mentales o múltiples desórdenes de la personalidad, es que cuando una persona llega a desordenar su mente al grado que ya está en un estado de paranoia, esquizofrenia, psicopatía, es una persona que ya no se le puede predecir, es impredecible cuáles son sus reacciones. Entonces ahorita el presidente de Estados Unidos se encuentra en un estado de demencia, en el que ya la gente se ha dado cuenta que aunque le dobla las manos a China y parece que Estados Unidos no va a intervenir, y Europa dice, bueno, pues ya Estados Unidos no nos va a proteger, Israel ya no nos va a proteger, la presencia ahorita de Biden en el mundo es más peligrosa que la del presidente de Corea del Norte, de Kim Jong. ¿Por qué? Porque es una persona ya psicopática, que ya no razona, no hay una coherencia en sus pensamientos y se vuelven muy peligrosos, porque es impredecible su conducta. Son las personas que en cualquier momento pueden apretar el botón rojo de una guerra nuclear. Pregunta Mirna de Venezuela, dice la Biblia es la historia del pueblo de Israel. ¿Aparece allí alguna profecía referente al holocausto de Israel que vivió el pueblo judío? Sí, hay cantidad. Bueno, la Biblia profetizó desde Deuteronomio 28 y 29 que todo aquello que Israel, por ejemplo, lo voy a leer rápidamente, profecías del holocausto, Dios les advierte claramente al pueblo judío lo que les iba a suceder cuando ellos abandonaran completamente la ley. Dice Deuteronomio 28, versículo 27, Jehová te herirá con úlcera, con locura,
palparás al mediodía como el ciego en la oscuridad, te esposarás con mujer y otro varón dormirá con otro, tus hijas y tus hijas serán entregadas a otro pueblo, te herirá Jehová con maligna pústula, entre las naciones no vas a descansar, ni la planta de tu pie tendrá reposo, versículos 64 al 67, de allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, tendrás tu vida como algo que depende de ti, estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién fuera que diera mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Todo esto, ¿verdad?, le sucedió al pie de la letra al pueblo de Israel durante los últimos 1900 y pico de años, principalmente en el Holocausto. Un par de minutos, doctor Alducin, que nos quedan, pero creo que nos da tiempo para una más. Doña Noemí de Puerto Rico dice, ¿dónde encuentro en la Biblia que la higuera simboliza a Israel? Bueno, en Mateo 24, 32 en adelante, Jesús dijo, después de maldecir la higuera el día anterior, que no iba a volver a dar su fruto, aprended de la higuera la parábola. Cuando parezcan el fruto, ¿verdad?, sabéis que el verano está cerca. Cuando por primera vez Israel comenzó a dar fruto, 1948, hojas, pero no fruto, porque regresaron a su tierra nacionalmente, fue una resurrección, pero la resurrección espiritual será hasta el tiempo de la tribulación. Así que la resurrección de Israel fue nacional, comenzó a dar hojas, pero el fruto lo darán hasta que trate Dios con ellos en la tribulación. Pero el día anterior, Cristo, al maldecir la higuera, nos dio a entender que estaba maldiciendo a la nación de Israel.